La maldición de Cam. El sol caía sobre la vasta llanura, dorando los campos recién nacidos tras el diluvio. El aire olía a tierra húmeda y promesa, pero también a algo más. Un presagio. Una sombra que se cernía sobre la familia de Noé. El arca, ahora varada en la cima del monte, era un recuerdo de la destrucción y la salvación, un testigo mudo de la fragilidad humana. Noé, el patriarca, había trabajado la tierra con manos temblorosas pero decididas. Había plantado viñas, y de sus frutos extrajo el vino, un néctar dulce y peligroso. Aquella tarde, el anciano se sentó bajo la sombra de una parra, contemplando el horizonte. El vino, cálido y embriagador, le llenó de una paz desconocida. Sus párpados pesaron, y el mundo se desvaneció en un sueño profundo. En la tienda, Noé yacía desnudo, vulnerable como un niño. El silencio era absoluto, roto solo por el susurro del viento entre las hojas. Cam, el hijo menor, regresaba de los campos. Sus pasos eran ligeros, pero su corazón estaba inquieto. Había en él una curiosidad insaciable, una chispa de rebeldía que lo diferenciaba de sus hermanos. Al entrar en la tienda, Cam se detuvo en seco. La visión de su padre, expuesto y desprotegido, lo sorprendió. Por un instante, la compasión luchó en su pecho, pero fue vencida por la burla y el desprecio. Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. Salió de la tienda y buscó a sus hermanos, Sem y Jafet. «¡Venid!», llamó la voz cargada de malicia. «¡Mirad lo que nuestro padre ha hecho!». Sem y Jafet se miraron, turbados. Sin decir palabra, tomaron una manta y, caminando de espaldas, cubrieron la desnudez de su padre, evitando mirar su vergüenza. El respeto y el amor guiaron sus acciones, mientras Cam observaba desde la sombra, su risa ahogada en la garganta. La noche cayó, y con ella, el silencio se hizo más denso. Noé despertó, aturdido, sintiendo el frío sobre su piel y la pesada manta sobre su cuerpo. Algo había cambiado. Un presentimiento oscuro le oprimió el pecho. Llamó a sus hijos y ellos acudieron, rostros serios, ojos bajos. «¿Qué ha sucedido?», preguntó Noé, la voz ronca. Sem y Jafet guardaron silencio, pero la verdad flotaba en el aire, densa y cortante. Cam, incapaz de sostener la mirada de su padre, bajó la cabeza. Noé comprendió. El dolor lo atravesó como una lanza. No era solo la falta de respeto, sino la traición, la burla, la ruptura de un lazo sagrado. El viento aulló fuera de la tienda, como si la tierra misma presintiera la gravedad del momento. Noé se irguió, la figura imponente a pesar de la edad y el cansancio. Sus ojos, encendidos por una furia antigua, buscaron a Cam. «¡Maldito seas, Canaán!», tronó su voz, resonando como un trueno en la noche. «Siervo de siervos serás para tus hermanos». El silencio se hizo absoluto. Cam sintió el peso de las palabras caer sobre él como una losa. No era solo una reprimenda, era una sentencia, una maldición que se extendería más allá de su vida, alcanzando a su descendencia, a su hijo Canaán y a todos los que vinieran después. La tienda se llenó de una oscuridad espesa. Cam, tembloroso, salió al exterior. El aire frío le azotó el rostro, pero no logró disipar el ardor de la vergüenza y el miedo. Miró al cielo, buscando consuelo en las estrellas, pero solo encontró indiferencia. El mundo, recién renacido, parecía cerrarle las puertas. Los días siguientes fueron pesados, cargados de tensión. Cam sentía las miradas de sus hermanos, el silencio de su padre, la distancia creciente entre ellos. La tierra, antes fértil y generosa, se volvió áspera bajo sus manos. Los animales lo rehuían, y hasta el viento parecía susurrar su nombre con desprecio. Canaán, su hijo, crecía ajeno a la sombra que se cernía sobre él. Pero los demás niños lo evitaban, y las madres murmuraban a sus espaldas. La maldición era un veneno lento, infiltrándose en cada rincón de su vida. Una noche, Cam se sentó junto al fuego, la mirada perdida en las llamas.
Recordó el momento en la tienda, la risa que ahora le parecía hueca y cruel. ¿Por qué no había sentido compasión? ¿Por qué había dejado que el desprecio guiara sus actos? El remordimiento lo devoraba, pero era tarde. Las palabras de su padre eran irrevocables, grabadas en la historia como una cicatriz. El tiempo pasó, y la familia de Noé se dispersó por la tierra. Sem y Jafet prosperaron, sus descendientes se multiplicaron y fundaron naciones. Cam, en cambio, vagó por tierras áridas, buscando un lugar donde la maldición no lo alcanzara. Pero la sombra lo seguía, implacable. En las noches de tormenta, Cam soñaba con la voz de su padre retumbando en la oscuridad. Veía a Canaán, su hijo, encadenado, sirviendo a los hijos de sus hermanos. El dolor era insoportable, pero no podía despertar. La culpa era su única compañía. Los años convirtieron a Cam en un hombre amargado, desconfiado. Sus hijos crecieron bajo el peso de la maldición, aprendiendo a temer y a odiar. La tierra que habitaban era dura, y la vida, una lucha constante. Pero en el fondo de su corazón, Cam guardaba una chispa de esperanza. Que algún día, alguien de su linaje rompiera el ciclo, que la compasión venciera al desprecio. La historia de la maldición de Cam se transmitió de generación en generación, un relato oscuro que advertía sobre el poder de las palabras y la importancia del respeto. Los descendientes de Sem y Jafet recordaban la lección, temerosos de repetir el error de su tío. Pero la sombra de la maldición no era solo un castigo, era también un recordatorio de la fragilidad humana, de la necesidad de perdón y redención. En las noches más oscuras, cuando el viento aullaba y las estrellas se ocultaban, Cam miraba al cielo y susurraba una oración, esperando que, algún día, la misericordia triunfara sobre la condena. Así, la maldición de Cam se convirtió en leyenda, un eco de advertencia en la memoria de la humanidad. Porque en cada acto de burla, en cada falta de compasión, se esconde la semilla de una nueva maldición, y solo el amor, el respeto y el perdón pueden romper el ciclo y devolver la luz a la oscuridad. Si les gustó esta historia bíblica, los invito a darle me gusta, suscribirse y compartir este video para seguir trayendo más historias de fe, oración, amor a Dios y enseñanzas que fortalecen el corazón. Que Dios los bendiga.